En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebra la Iglesia hoy la memoria de San Ignacio, presbítero. Del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés bajó del monte y regresó trayendo en sus manos las dos tablas de la alianza que estaban escritas por ambos lados. Las tablas eran obra de Dios y la escritura grabada sobre ellas era también obra de Dios. Cuando Josué oyó los gritos del pueblo, le dijo a Moisés: se oyen gritos de guerra en el campamento. Moisés le respondió: no son gritos de victoria ni alaridos de derrota. Lo que oigo son cantos. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, se enfureció, arrojó las tablas y las hizo añicos al pie del monte. Luego tomó el becerro que habían hecho, lo echó al fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció en el agua y se la hizo beber a los israelitas. Después le dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que lo hayas arrastrado a cometer un pecado tan grave? Aarón le respondió: no te enfurezcas, Señor mío, pues tú ya sabes lo perverso que es este pueblo. Me dijeron: haznos un Dios que nos guíe, pues no sabemos lo que le ha pasado a Moisés, ese hombre que nos sacó de Egipto. Yo les contesté: los que tengan oro que se desprendan de él. Ellos se quitaron el oro y me lo dieron. Yo lo eché al fuego y salió ese becerro. Al día siguiente Moisés le dijo al pueblo: han cometido ustedes un pecado gravísimo. Voy a subir ahora donde está el Señor para ver si puedo obtener el perdón de ese pecado. Así pues, fue Moisés a donde estaba el Señor y le dijo: ciertamente este pueblo ha cometido un pecado gravísimo al hacerse un Dios de oro. Pues ahora, Señor, te ruego que le perdones su pecado o que me borres a mí de tu libro que has escrito. El Señor le respondió: al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Ahora ve y conduce al pueblo al lugar que te he dicho, y mi ángel irá delante de ti. Pero cuando llegue el día de mi venganza, les pediré cuentas de su pecado. Palabra de Dios. Bien, yo llamaría este tema del becerro de oro, yo lo llamaría la desesperación del pueblo, que no es solo la desesperación del pueblo de Israel, es la desesperación de todos, ¿sí? En algún momento de la vida, eh, eh, nosotros nos desesperamos y cometemos unos errores gravísimos, todo por no saber esperar, somos impacientes. Yo creo que, y por eso se dice que la paciencia es la virtud de los santos, porque nosotros por naturaleza somos tan impacientes, nos desesperamos, nos descomponemos y entonces actuamos como no debemos actuar. Es muy importante, ¿sí? Es muy importante que entendamos de que nosotros tenemos que para todo tener paciencia. Hay una palabra que yo siempre enseño que dice: todo lo que no dependa de mí, paciencia, no depende de mí, entonces paciencia. Yo pienso que es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque de todas maneras hay cuestiones que pueden ser bien difíciles, pero no dependen de nosotros. Entonces hay que saber esperar, hay que tener la paz, hay que tener la tranquilidad, pero en algún momento de la vida nosotros nos impacientamos, perdemos esa calma, perdemos esa paz, perdemos esa tranquilidad y entonces es ahí donde cometemos los peores errores. Es ahí donde nosotros cometemos errores gravísimos, es ahí donde decimos palabras que no tenemos que decir, es ahí donde hacemos cosas que no tenemos que hacer, o sea, nos desesperamos muchísimo. Yo, yo les diría, tratemos de pedirle al Señor más paciencia. Y grábense la frase: todo lo que no depende de mí, paciencia es que no depende de mí, ¿sí? ¿Sí? No depende de mí. Así que puedo hacer yo, o sea, no, yo tengo que saber esperar y yo tengo que entender de que hay cosas que se me escapan de mis manos, ¿sí? Y que de pronto no, o sea, no puede. Entonces, yo les diría, pidámosle en esta primera lectura, con esta primera lectura y la frase que dijo Aarón: tú sabes que este pueblo es perverso. O sea, los seres humanos cuando nos impacientamos somos perversos, decimos palabras, cometemos errores, hacemos actos, o sea, tenemos acciones duras y perversas, duras y perversas.
Entonces, miren, yo creo que no. A pedirle al Señor la paciencia, a pedirle al Señor la sabiduría, a pedirle al Señor que nos dé fuerza, porque no podemos caer en tentación, no podemos, o sea, tenemos que aprender a controlar. Yo creo que esto es falta de control personal, esto es falta de control. Entonces, nada, que sea nuestra petición de este día: Señor, dame la gracia de tu paciencia, de tu control, de entender de que si no depende de mí guardo silencio y de que yo tengo que tener autocontrol de mis actos y de mis emociones, porque cuando las dejo fluir y cuando las dejo actuar, van a destruir todo lo que hay a mi paso. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Bien, yo siempre he dicho este tema del granito de mostaza. O sea, la parábola del grano de mostaza, el reino de los cielos es como un grano de mostaza, no se refiere a lo pequeño, se refiere a siendo una semilla tan pequeña todo lo que puede hacer. Eso es bien importante. O sea, uno no se imagina en un acto tan simple, en un acto tan pequeño como el que uno puede hacer grandes milagros. Uno es como una semilla de mostaza. Un acto, por ejemplo, como el guardar silencio, tan simple, pero eso puede hacer grandes milagros. Eso puede traer grandes milagros. Entonces, yo creo que hay que pedirle al Señor que nosotros seamos esos granitos de mostaza. ¿En qué sentido? En que todo lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Que puede ser simple y puede ser pequeño, pero que al crecer haga grande y haga muchos milagros, Entonces, y lo mismo pasa con la levadura. Siendo un poquito de levadura, le da fermento a toda la harina, la agranda, ¿sí? Le da sentido, le da forma, le da textura, le da muchísimas cosas. Y es un poco de levadura. Nosotros tenemos que ser ese poco de levadura, que siendo poco, le demos vida a todo lo que toquemos, le demos vida a todo lo que hacemos. Uno se puede decir: yo soy levadura, soy alguien mínimo, soy alguien pequeño, pero aún siendo tan pequeño, eso pequeño le da sentido a la vida de los demás. O sea, mi vida, por simple que fuera, es una salvación para el otro. Mi vida, por pequeña que usted la siente y que la vea, es algo grande a los ojos del otro. Y eso lo tomamos cuando yo hablaba de la paciencia, que es tan simple. O sea, guardar silencio es tan simple. No es fácil hacerlo, pero es simple el ejercicio. Pero eso simple trae grandes milagros. El pueblo vive mejor cuando su boca permanece callada. Haga el ejercicio. Trate de callar su boca y se va a evitar muchísimos problemas. Y se va a evitar muchísimos dolores de cabeza. Y se va a evitar muchísimos inconvenientes. Solo con el simple hecho de guardar silencio y de cerrar la boca. Grandes milagros se hacen. Entonces, que en este día nosotros seamos ese granito de mostaza, que en ese día nosotros seamos esa levadura que le da sentido a la vida y se convierte en una bendición para los demás. Y además pedirle al Señor la gracia de la paciencia, la virtud de la paciencia. ¿Para qué? Para no decir, para no hacer cosas que después nos podemos arrepentir y que van a destruir al paso todo lo que hay enfrente de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús
María y José.